Como problema que resolvimos, ¿con qué nos quedamos? El problema 5.29 fue el que hicimos el último. Bueno, pues vamos con el problema 5.31. Problema 5.31. Entonces nos dice aquí el enunciado, ¿eh? Dice, la figura 5.27 muestra una balsa hecha con 4 tambores. Este no lo hemos hecho, ¿sí? No, profe. El profesor. Entonces ahí. Bueno, ese es el problema al 5.31. Ustedes lo deben de tener. Es este que vamos a resolver. Nos dice, la figura 5.27 muestra una balsa hecha con 4 tambores huecos que soportan una plataforma. Cada tambor pesa 30 libras. ¿Qué peso total de la plataforma y cualquier cosa colocada encima puede soportar la balsa cuando los tambores están completamente sumergidos en agua dulce? Entonces, nosotros vemos ahí, ¿verdad? Vemos el dibujo que nos dan. Entonces, tenemos la balsa o la plataforma, tenemos cada uno de los tambores en cada esquina y nos dan las medidas del tambor. Bueno, entonces, ¿verdad? Si nosotros pues analizamos solamente a uno de los tambores, ¿verdad? Entonces, nosotros veríamos que ese tambor la figura nos dice que tiene 36 pulgadas. ¿Ah? Y nos dice que tiene un diámetro de 21. ¿Ah? Tiene 21 pulgadas. Bueno, entonces, de ahí nosotros pues podemos hacer nuestro análisis, ¿verdad? Nuestro análisis sobre un tambor. Entonces, tendríamos de la vista, ¿no? Siempre, acuérdense que las cosas cilíndricas, siempre vistas de frente, pues se ve un rectángulo, ¿verdad? Siempre. Entonces, de aquí, si nosotros le pasamos estas diagonales, pues ahí encontraríamos el centroide, ¿verdad? Y que ahí, pues estaría
el peso del tambor. Y que aquí mismo estaría la fuerza de flotación. Entonces nos dice que el tambor va a estar hundido. Y que aparte de esto, pues también tenemos aquí el peso, la fuerza de la plataforma. También nos dice que pues, va a estar en agua dulce. Agua normal. Entonces, ya que tenemos esto, nosotros empezamos aplicando nuestra ecuación de equilibrio estático. Entonces tendríamos que la suma de fuerzas verticales es igual a 0. Que todo lo que va para arriba es positivo. Entonces tendríamos la fuerza de flotación menos el peso del tambor y menos la fuerza o el peso, vamos a poner el peso de la plataforma. Peso de la plataforma. Y esto pues es igual a 0. Entonces nos dice, ¿cuál es el peso total de la plataforma? Y de cualquier cosa que pongan sobre ella. Entonces, lo que nosotros queremos saber es el peso de la plataforma. Entonces, el peso de la plataforma pues va a ser igual a la fuerza de flotación menos el peso del tambor. Entonces, el peso del tambor, pues lo conocemos. ¿Ya? El peso del tambor nos dice que tiene 30 o pesa 30 libras. 30 libras. La fuerza de flotación no la conozco. Pero pues nosotros sabemos que la fuerza de flotación es igual al peso específico del fluido multiplicada por el volumen desplazado. El peso específico del fluido pues es el del agua. Y estamos en el sistema inglés. Entonces 62.4 libras sobre pie cúbico. El volumen desplazado. El volumen desplazado, pues es el área desplazada, ¿verdad? La parte que está hundida, el área que está hundida, multiplicada por lo largo o lo alto, ¿verdad? En este caso, tendríamos que multiplicarlo por el largo de nuestro tambor. Entonces, pues nosotros vemos que el tambor, pues es un cilindro, ¿verdad? Un cilindro, por eso, pues nos da este volumen desplazado. Entonces, pues tendremos que el volumen desplazado de un cilindro, pues es el área pi por d, que son 21 entre 12, para convertirlo a pies, pi por d cuadrada sobre 4. Y multiplicada por n, que son 36 entre 12, para pasarlo a pies. ¿Por qué calculamos el volumen? Como si calculáramos el volumen del tambor, porque como está todo hundido, entonces el volumen del tambor es igual al volumen desplazado. Entonces aquí podríamos poner esa condición.
el volumen del tambor es igual al volumen desplazado. ¿Por qué? Pues porque está todo hundido. Está todo hundido. Y entonces, pues puedo saber cuál es el volumen desplazado. Ya con el volumen desplazado, ¿ya? Puedo calcular la fuerza de flotación. Entonces, la fuerza de flotación va a ser igual al peso específico del fluido, 62.4, multiplicada por el volumen desplazado. ¿Cuánto nos da? 7.2158. 7.2158. 10 cúbicos. 7.2158 10 cúbicos. Entonces, ¿cuánto nos da la fuerza de flotación? 450.265. 450.265 Sí, profe. libras. Y entonces ya podemos saber el peso de la plataforma. Entonces, el peso de la plataforma va a ser igual a la fuerza de flotación, 450.265 menos el peso del tambor, que son 30. Entonces, el peso de la plataforma es este. ¿Cuánto nos da? 420.265. 420 punto 265 libras. Profe, disculpe, tengo una pregunta. Sí. Con respecto a con respecto a al, al tam- ay, sí, con respecto a la fuerza del tambor, al peso del tambor, ¿no tendríamos que multiplicarlo por 4? Que son 4 tambores. Sí, ahorita es a lo que vamos, ¿no? Ahorita nosotros analizamos un tambor. Entonces, un tambor, eso es lo que estaría soportando. Pero nosotros vemos que tenemos 4 tambores. Así que entonces, el peso, este es el peso de un tambor. Este. Entonces, el peso total, pues va a ser igual a 4 que multiplique a 420.200.275. Entonces, ¿cuánto nos da esto? 1681.06. 1681.06 libras. Este es el peso total de la plataforma. Porque aquí nosotros nada más tomamos uno. Y entonces, este que calculamos es para un tambor, por eso decía su compañero. Pero tenemos 4 tambores. O sea, un tambor es lo que soporta 420 libras. Pero si ahora nosotros tenemos 4, pues entonces el peso total de la plataforma es de 1681.
Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, profe. Bueno, entonces vamos con el problema 5.35. 5.35. 5.35. Entonces, ya aquí nuestra hoja nos dice problema 5.35. Nos dice un flotador construido en un puerto marítimo está hecho a partir de una espuma uniforme con peso específico de 12 libras sobre pie cúbico. Se construye en la forma de un sólido rectangular de 18 pulgadas cuadradas y tiene 48 pulgadas de longitud. Un bloque de concreto, peso específico, 150 libras sobre pie cúbico, que pesa 600 libras en el aire, está unido al flotador mediante un cable. La longitud del cable se ajusta de modo que 14 pulgadas de la altura del flotador estén por encima de la superficie con el eje más largo en posición vertical. Calcule la tensión que hay en el cable. Bueno, entonces, pues tenemos que hacer, como siempre, el dibujo que nos da. Entonces, si nosotros hacemos ese dibujo que nos dice, pues tendríamos, vamos a hacer aquí el dibujo. Así es, ¿verdad? Así es lo que nos dicen que van a construir. Dice, el flotador tiene forma de sólido rectangular de 18 pulgadas de ancho. Pues entonces, pues va a tener 18 pulgadas, ¿verdad?, de ancho y 48 pulgadas de largo. Nosotros sabemos que si es un sólido rectangular, pues entonces esto de aquí también debería de tener 18 pulgadas. Y que entonces tenemos las 48 pulgadas. Entonces ya nos dice que pues vamos a calcular el cable, la tensión en el cable, pero también nos dice que se ajusta de modo que 14 pulgadas de la altura del flotador queden sobre la superficie
a lo largo del eje vertical. El eje vertical, entonces, así es como vamos a poner al flotador. Así. ¿No? ¿Por qué? Porque 14 pulgadas que nos dice que quede afuera, pues también podrían estar aquí 14 pulgadas. Pero si nosotros lo ponemos así, con el eje mayor, estaríamos en posición horizontal. Entonces nos dice el eje mayor en posición vertical. Este es el eje mayor. Bueno, entonces, ya con eso, pues nosotros podemos hacer nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces tendríamos el flotador. Que sí tenemos las dimensiones, ¿verdad? Y entonces, pues vamos a unirlo a ese bloque de concreto que no me dieron dimensiones. ¿Verdad? Entonces, pues tendríamos la condición. ¿Verdad? Y ahora dice que pues, es agua de mar. Agua de mar, ¿no? Nos dice que dice un flotador en un punto, en un puerto del océano. Pues entonces tenemos agua de mar. ¿Verdad? Entonces tenemos tendríamos 34 pulgadas. ¿Verdad? Hundidas. Y las 14 pulgadas que nos dice que debe de venir afuera. Y entonces todo tiene 48 pulgadas. Bueno, entonces ya igual, si nosotros desplazáramos diagonales, entonces aquí encontraríamos el centroide, ¿no? Y aquí tendríamos el peso del flotador. El peso del flotador. ¿Verdad? Y que en esta misma línea, tendríamos la fuerza de flotación del flotador. Y que ahí, ¿verdad? Ahí tenemos dibujado el cable. Entonces, pues el flotador va a hacer esto. Así es que, pues podemos decir que la tensión, ¿verdad? O la fuerza del cable, pues la tendríamos ahí. Entonces, esta es la tensión del cable. Igual, ¿verdad? Al bloque de concreto, pues también hacemos bien nuestro dibujo. Encontramos ahí el centroide. Entonces, aquí tendríamos el peso del bloque. Y que entonces aquí tendríamos la fuerza de flotación del bloque. Así estaría, ¿verdad? Bueno, entonces ya que tenemos todo esto,
pues empezamos, ¿no? Con nuestros cálculos. Entonces tendríamos ya que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Todo lo que vaya para arriba es positivo. Entonces tendríamos la fuerza de flotación del bloque más la tensión del cable. Yo estoy suponiendo, ¿no?, que la tensión del cable vaya hacia arriba. ¿Sí? Es lo que yo estoy suponiendo. A lo mejor si me da negativo, pues dice que va hacia abajo. Entonces tenemos la fuerza de flotación, la tensión del cable, la fuerza de flotación del flotador, y luego tendríamos, ¿no?, menos el peso del flotador menos el peso del bloque, y esto igual a 0. Entonces de ahí, pues nosotros queremos la tensión, ¿no? Calcule la tensión que hay en el cable. Entonces tenemos esto. Entonces la tensión pues, va a ser igual al peso del flotador más el peso del bloque menos la fuerza de flotación del flotador menos la fuerza de flotación del bloque. Entonces, esa es la ecuación que necesitamos, ¿ya? Entonces, el peso del flotador. El peso del flotador no lo tengo, ¿ya? Y se está hecho de una espuma uniforme con peso específico. 12 libras. Entonces, puedo calcular el peso del flotador. Pues sí, ¿no? Nosotros sabemos que el peso de cualquier cosa es el peso específico del flotador por el volumen del flotador. Entonces tenemos el peso específico del flotador. Dice que es de 12, ¿verdad? Es 12 libras sobre pie cúbico. Y puedo calcular el volumen de ese flotador. Sí, sí lo puedo calcular, ¿verdad? El volumen de ese flotador, pues entonces sería el área de la base, ¿verdad? El área de la base multiplicado por la altura. El área de la base que está aquí por la altura. Entonces tenemos que ese volumen del flotador va a ser igual, ¿ya? Entonces es una base cuadrada, lo que me quiero. Entonces tendríamos 18 entre 12 elevado al cuadrado y multiplicado por la altura, que son 48 entre 12, para tener esto en 10. Entonces, ¿cuánto nos da ese volumen? De 9. 9, 10.
Entonces ya puedo calcular el peso del flotador. El peso del flotador pues va a ser igual a 12 libras sobre pie cúbico multiplicado por 9 pies cúbicos. Profe, disculpe, tengo una duda. Esto va. Sí, Ahí el enunciado dice que es un sólido rectangular de 18 pulgadas cuadradas. por eso. Entonces, bueno, sí, bueno, supuse que entonces que las 18 pulgadas cuadradas ya serían como el área de la base, pero entonces, ¿no? Sí, Sí. sí, sí, por eso aquí en el isométrico yo le puse, ¿no? Le puse 18 aquí, 18 acá. O sea, la base es un cuadrado, pero es un rectángulo, ¿no? Si fuera un sólido, un cubo, pues entonces 18, 18 y 18, ¿no? Un cubo. Pero no, este es un rectángulo. Por eso tiene 18, 18 y 48. Por eso estamos calculando el área de la base, que sería un cuadrado multiplicado por la altura. ¿Vale? Creo que sí. ¿Sí? Entonces, Sí, es que me había confundido un poco en eso. Gracias. no, por eso les digo hasta ahí el isométrico, para que lo entendamos bien. Lo que nos dijeron ellos con palabras, aquí lo hicimos. ¿Vale? Entonces, ¿esto cuánto nos da? De 108. 108 libras. Entonces ya tenemos el peso del flotador, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos con el peso del bloque. Vamos con el peso del bloque. Tenemos el peso del bloque. Profe, de 600 libras. Tenemos, ¿no? 600 libras. Entonces, el peso del bloque sí lo tenemos. 600. Bueno, ya no calculamos. Pues ya tenemos el peso del flotador, el peso del bloque. Vamos entonces con la fuerza de flotación. Entonces vamos con la fuerza de flotación. Entonces, ¿qué nos da la fuerza de flotación del flotador? Entonces, nosotros sabemos que la fuerza de flotación para ese flotador, pues es igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. Entonces, el peso específico del fluido, pues sí lo tengo, porque me dijeron que es agua de mar, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a nuestras tablas, el agua de mar es de 64 libras sobre cúbico. Nosotros sabemos que el volumen desplazado, pues es la parte que está hundida, ¿verdad? Entonces, el volumen desplazado, pues va a ser igual a el área desplazada, lo que está hundido, multiplicado, en este caso, por la altura que esté hundida. Entonces ya no le vamos a ponerle por H minúscula. En el otro le pusimos H mayúscula. Entonces, para no confundir, ¿ya? Entonces volvemos otra vez, el volumen desplazado. El área sigue siendo ese cuadrado, ¿verdad? Sigue siendo el cuadrado que tenemos, que es de 18 entre 12 elevado al cuadrado y ahora multiplicado
por la parte que está hundida, que son 34. Entre 2. Y tenemos ese volumen desplazado. ¿Y cuánto nos da? 6.375. 6.375 pies cúbicos. Y entonces puedo calcular esa fuerza de flotación, ¿ya? La fuerza de flotación del flotador es igual a 64 libras sobre pie cúbico, multiplicado por 6.375 pies cúbicos. Entonces, ¿cuánto nos da esa fuerza de flotación del flotador? 408. 408 libras. Entonces ya tenemos la fuerza de flotación del flotador. Y nos falta la fuerza de flotación del bloque, ¿verdad? Entonces tenemos que la fuerza de flotación del bloque, pues también es igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. Volumen desplazado. El peso específico del fluido, pues sigue siendo el agua de mar. El volumen desplazado. Nosotros vemos que el bloque de concreto sí va a estar totalmente hundido. Entonces tenemos esa condición que el volumen del bloque es igual al volumen desplazado, porque está totalmente hundido. Pero no tengo medidas, ¿verdad? No me dieron medidas para ese bloque de concreto. Nada más me dicen que es un bloque de concreto, pero no tengo medidas. Bueno, entonces nosotros sabemos que el peso de ese bloque de concreto es igual al peso específico del bloque multiplicado por el volumen total del bloque. Y que yo tengo el peso del bloque y que tengo el peso específico del concreto. Así es que entonces puedo encontrar el volumen del bloque. Esto es igual a el peso del bloque entre el peso específico del bloque. ¿Ah? Y que entonces yo sé que son 600 libras. Y ellos me dieron el peso específico, ¿no? El peso específico es de 150 libras sobre pie cúbico. Y entonces puedo saber cuál es el volumen del bloque. ¿Cuánto nos da? 4 pies cúbicos. Y entonces con esta condición ya el volumen del bloque es el volumen desplazado. ¿Por qué? Porque está todo hundido. Entonces ya nosotros podemos decir que el volumen desplazado es igual a 4 pies cúbicos. Y entonces puedo calcular la fuerza de flotabilidad, del bloque. Es igual al peso específico, que son 64 libras sobre pie cúbico, multiplicado por el volumen desplazado, que son 4 pies cúbicos. Entonces, estos pies cúbicos con esto se van. ¿Y cuánto nos da la fuerza de flotación? 256 libras. 256 libras. Y que entonces, ¿verdad? Ya podemos calcular la tensión del cable. Es igual
el peso del flotador. El peso del flotador nos dio de 108. Más el peso del bloque, que lo tenemos que es de 600. ¿Ya? Y luego menos la fuerza de flotación del flotador, que es de 408. Y menos la fuerza de flotación del bloque, que es de 256 libras. Entonces, la tensión en el cable, ¿de cuánto nos da? De 44 libras. 44 libras. Y fue positivo. O sea, que quiere decir que sí era correcto el sentido. Entonces, el cable va a estar sometido a 44 libras. Pues entonces, como hemos dicho, ¿no? Ya con este dato nosotros podemos checar al fabricante de estos cables, porque debe de soportar, aparte de esto, pues debe de soportar las condiciones en que está. Y debe soportar el agua de sal. ¿Ya? Entonces, esa es la tensión a la que va a estar sometido este cable. Profe, Sí, ¿podría enfocar tantito rápido el pizarrón anterior, por favor? sí, sí, ahorita por eso no, por eso siempre no le vamos, no vamos borrando nada, ¿no? Para si necesitamos algún dato del otro pizarrón, pues ahí lo tenemos. De aquí ya, ¿alguna otra duda? Ahorita lo movemos. ¿Alguna otra duda, alguna pregunta? No, profe. ¿No? No, profe. Bueno, entonces vamos a recorrer para que su compañero anote lo que le faltó. ¿Ya está? Y ya, profe, gracias. Entonces vamos con el problema 5.37. Vamos con el problema 5.37. Entonces, ya aquí en la hoja nos dice un cubo con lados de 6 pulgadas. Está hecho de aluminio que tiene un peso específico de 0.100 libras sobre pulgada cúbica. Entonces aquí me dan pulgadas cúbicas, no pies cúbicos. Si el cubo está suspendido de un alambre con la mitad de su volumen en agua y la otra mitad en aceite, y nos dan el valor de la gravedad específica del aceite, 0.85. ¿Cuál es la tensión presente en el alambre? Bueno, entonces, pues nosotros vemos que ahora sí, ya no es ya es un cubo. Entonces, un cubo, sus lados son iguales.
Entonces, ¿verdad? Si nosotros vemos lo que nos están diciendo, pues ahora sí tendríamos un cubo. Entonces, nos dice que tiene que de 6 pulgadas, ¿no? Entonces tendríamos 6 pulgadas, 6 pulgadas, y 6 pulgadas. Así está, ¿no? Bueno, entonces, y ahí nosotros vamos a nuestro diagrama, ¿ya? Entonces, tendríamos la vista, ¿no? De frente del cubo. Y lo voy a hacer un poco más grande. Entonces, tendríamos 6, ¿ya? Bueno, aquí está. Lo importante de esto es que ahora está en dos fluidos, ¿ya? Eso es lo que está ahora. Entonces, la mitad del cubo va a estar hundida en aceite. Tenemos la gravedad específica del aceite, que nos dijeron que era de 0.85. 0.85. 0.85. ¿Ah? Y entonces nosotros vemos que, pues aquí, esta parte, pues va a tener 3 pulgadas. Y que ahora, pues aquí, ¿no? Aquí junto con el aceite, tendríamos el agua. Entonces no me dicen nada, nada más me dicen que es agua. Entonces, pues tomamos condiciones normales, ¿no? El peso específico del agua, 62.4 libras sobre pie cúbico. ¿Ya? Y que entonces tenemos, el cubo es un cubo de aluminio, ¿ya? Un cubo de aluminio. Y que entonces, pues nosotros tendríamos el peso del cubo, vamos a poner, ¿ya? Pero entonces nosotros vemos que pues tengo una fuerza de flotación de el agua. Y tendré una fuerza de flotación también que me provoque el aceite, o nada más es. ¿Qué pasará? ¿Sí afectará el aceite o no? Sí, yo digo sí. Sí, ¿verdad? Sí, tiene que afectar. Entonces, pues también tengo que indicar que voy a tener presente, lo voy a poner aquí arriba, que voy a tener presente una fuerza de flotabilidad del aceite. Entonces, sí,
Si nosotros tenemos 3, 4 fluidos a donde vamos a poner el objeto, esos 3, 4 fluidos ejercen fuerza de flotabilidad sobre ese objeto. Y entonces ya después ya voy a tener, pues, la tensión sobre el cable, el alambre que ellos dicen, ¿verdad? La tensión del alambre. Ahora dijeron que alambre, no le dijeron cable. Y entonces ahora también nosotros vemos que después tendremos estas otras 3 pulgadas que corresponden a el agua. Entonces, así tendríamos, ¿verdad?, nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, siempre es muy importante hacer todos los dibujos, todos, ¿verdad?, para saber qué figura me están diciendo, para saber qué condiciones tengo aquí. Entonces, ya está, ¿verdad? Ya está lo que me están diciendo. Entonces, empezamos, ¿verdad? Tenemos que la sumatoria de fuerzas verticales es igual a 0. Y todo lo que vaya para arriba es positivo. Entonces, empezamos, ¿verdad? Tenemos la fuerza de flotación del agua más la fuerza de flotación del aceite más la tensión del alambre. Después, nada más tengo menos el peso del cubo. Y todo esto es igual a 0. Entonces, nos piden otra vez la tensión. Entonces, tenemos que la tensión es igual al peso del cubo menos la fuerza de flotación del agua menos la fuerza de flotación del aceite. Eso es lo que tengo, ¿no? Entonces, pues empezamos, ¿verdad?, a resolver cada una de ellas. ¿Tengo el peso del cubo? Pues no. Me dicen el peso específico del aluminio, pero no tengo el peso del cubo. Pero ya sabemos nosotros que eso lo podemos calcular, ¿ya? Entonces, el peso del cubo es igual al peso específico del material con que está hecho el cubo por el volumen del cubo. Entonces, tengo el peso específico del cubo, que es el del aluminio, ¿ya? Nada más que lo debo de tener cuidado, porque me dijeron que está de 0.1 libras sobre pulgada cúbica. Entonces, pues nosotros tenemos que resolver esto, ¿no? Entonces, una pulgada cúbica, ¿cuánto es? ¿1000 qué? 1728, algo así, ¿no? Sí, profe, 1728. 1728 pulgadas cúbicas es un pie cúbico. Entonces, con este se va. Entonces, ¿de cuánto nos queda el peso específico del cubo? De 172.8. 172.8 libras sobre pie cúbico. El volumen del cubo. Entonces, el volumen del cubo, pues es L al cubo. Entonces, tendríamos 6 entre 12 al cubo, porque están en pulgadas, hay que pasarlos a pies.
¿Cuánto nos da? 0.125. 0.125 pies cúbicos. Entonces ya puedo tener el peso del cubo, que sería igual a 172.8 libras sobre el pie cúbico, que multiplica a 0.125 pies cúbicos. Entonces, el peso del cubo, ¿cuánto nos da? 21.6. 21.6 libras. Entonces, ya tenemos el peso del cubo. Vamos con la fuerza de flotación del agua. Entonces, la fuerza de flotación del agua, pues es igual al peso específico del fluido por el volumen desplazado. El peso específico del fluido aquí lo tengo. El volumen desplazado, pues lo puedo calcular porque sé cuánto está hundido, ¿verdad? Entonces, el volumen desplazado es igual a el área desplazada, ¿no? La parte que está aquí abajo. Si nosotros viéramos, es esta, ¿no? La base. Esta es, siempre esto es el área desplazada, ¿no? La parte que está hundida. Esta, ¿verdad? Esta parte es el área desplazada. Entonces, tenemos el área desplazada por esta parte, ¿verdad? Esta parte que es la que está hundida. Entonces, pues le voy a decir que sea por H, primero, bueno, o la que yo le quiera poner, ¿no? Entonces tenemos que ese volumen desplazado es igual. Entonces ahora tenemos L al cuadrado, ¿verdad? Ahora tendríamos 6 entre 12 al cuadrado, multiplicado por 3 entre 12. ¿Y eso cuánto nos da? 0.0625. 0.0625 10 cúbicos. Y entonces ya puedo calcular la fuerza de flotación del agua. La fuerza de flotación del agua es igual a 62.4 multiplicado por 0.0625. ¿Y eso cuánto nos da? 3.9. 3.9 libras. Entonces ya tenemos el peso del cubo, ya tenemos la fuerza de flotación, nos falta la fuerza de flotación del aceite. Entonces vamos a calcular esa fuerza de flotación de ese aceite. Entonces tenemos que la fuerza de flotación del aceite es igual a el peso específico del aceite por su volumen desplazado. Entonces, pues vemos que el volumen desplazado va a ser el mismo volumen que acabamos de calcular.
¿Por qué? Porque está hundido 3 pulgadas también. Entonces, ya tenemos, ¿no? El peso específico del aceite es de 0.85 multiplicado por 62.4 libras sobre pie cúbico. Y ya tengo el peso del aceite, el peso específico. El volumen desplazado pues va a ser exactamente el mismo, 0.0625 pies cúbicos. ¿Cuánto nos da el peso específico del aceite? $53.04. 53.04 libras sobre pie cúbico. Entonces, pues podemos calcular la fuerza de flotación para el aceite. Sería igual a 53.04 libras sobre pie cúbico por el volumen desplazado, 0.0625. ¿Cuánto nos da esa fuerza de flotación? 3.300. ¿Cuánto? 3.315. 3.315 libras. Y entonces ya está, ¿no? Ya está todo para poder calcular esa tensión en el alambre. Entonces dice que es igual al peso del cubo. El peso del cubo es 21.6 menos la fuerza de flotación del agua. Fuerza de flotación del agua 3.9 menos la fuerza de flotación del aceite 3.315. Entonces, ¿cuánto nos da la tensión de ese cable? $14.385. 14.385 libras. Entonces, sí, tenemos que tener cuidado cuando son diferentes fluidos. Cada uno de ellos sí ejerce una fuerza de flotación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, yo tengo una duda, pero muy fuera del tema. Es como más una cuestión hacia usted. Ajá. ¿Ha trabajado con sistemas de bombeos automatizados? Pues ahora sí que no sé a qué se refiere automatizados, Ah, porque porque, automatizados es que tú controles el arranque y paro de las bombas. ajá, exacto. El tema es que, por ejemplo, tengo un proyecto que sacan agua, digamos que de un pozo, Ujú. con una bomba. Según el caudal que saca, es de 4.6 litros por segundo, esa Ujú. bomba. De ahí utilizan un sistema de rebombeo, O sea, eso no, que, lo mandan a otro depósito. exacto. Después de ese depósito, digamos que a la altura más alta de la bomba, o sea, a donde llega, son 2 litros por segundo, es lo que entrega la otra bomba. Pero el tema aquí es que se podría utilizar, por ejemplo, en la salida del pozo, porque tienen dos salidas, digamos que tienen una Y, Ujú. una que manda el flujo hacia abajo y otra que manda el flujo hacia arriba.
como para distribuirla, pues. Ajá. Entonces, ¿qué se podría hacer como para que de la bomba del pozo, sin forzarla y sin meterle carga, salga el mismo flujo para ambos lados y en el sistema de rebombeo, o sea, que también salgan solamente los 2 litros por segundo? Bueno, es que eso de ahí, para poder controlar el caudal, pues lo que necesitas es porque a la bomba, al motor de la bomba, lo que uno le puede controlar, pues son las revoluciones, ¿no? Las revoluciones que tenga el motor. Si tú le bajas las revoluciones al motor, pues entonces le vas a bajar el caudal El caudal, a la bomba. sí, Pero otra vez es general, ¿no? sí, O sea, le bajas el caudal de forma general. exacto. Pero pues poner un variador de frecuencia, De porque es lo que frecuencia, necesitas, variar la sí, frecuencia, pues luego pues cuesta, ¿no? Pues esos variadores no son tan baratos. no sé, sí, Entonces, pero estás bajando el caudal de forma general. Entonces, para poder mandar una cantidad de caudal en una línea y la otra, el a la otra caudal línea, diferente en la otra línea, lo que tienes que hacer es poner una válvula. reguladora de presión. Una válvula reguladora de caudal, una válvula de Ok. compuerta, una válvula de globo, dependiendo, ¿no? Sí. Entonces, con esa válvula, tú ya puedes mandar el caudal que necesita hacia una línea y el caudal que necesita hacia la otra línea. Ok, Porque de otra forma, te digo, bajarle las revoluciones al motor para que nos mande menor caudal, pues es a través de un variador de frecuencia. de variedad de frecuencia. Es lo que Sí. se puede hacer, pero estás bajando el caudal de forma completa. Sí, no solamente de las líneas. Y entonces, lo que se hace es, pues muchas veces, es poner válvulas. Sí, Y con las válvulas, pues tú ya las puedes regular la abertura y entonces te va a dejar pasar la cantidad de agua que necesitas en cada una de las líneas. ok, sí, ya. Y ya con eso, pues ya puedes regular el caudal. Ahora, Vale. en la otra de la otra, La otra, digamos, cisterna de que tiene otra bomba. tú estás llevando, ¿no? Del pozo estás llevando ya el agua hacia los dos lados, ¿no? Exacto, sí, Por la Y que dices que tienes sí, o que está, no sé. sí. Y entonces ahora tú necesitas para el otro depósito ese caudal de 2, ¿o cuánto dices que es? A la altura máxima, bueno, hasta donde la llevan, da 2 litros por segundo. Ajá. Y entonces, ¿y ahí qué es lo que necesitan? Es que mi duda ahí es, por ejemplo, porque mando el agua, digamos que del pozo a la cisterna, y de pronto la cisterna comienza a bajar así no logra mantenerse, pues es a lo que voy. O sea, digamos que no sé si esté sacando más la bomba porque es que digamos que son varias personas las que toman el agua. Entonces, al punto más alto sí me da los 2 litros, pero o sea, yo sé que en el punto más bajo me va a dar 2.5, o sea, me va a dar más litros porque pues no es la misma carga. Entonces, yo creo que también habría que ponerle otra válvula donde sale la otra bomba, ¿no? Para que solamente salgan los 2 litros, el mismo flujo, o sea. Bueno, y ya la otra, si la otra bomba ya nada más tú necesitas que te mande los 2 litros, Ajá. entonces ahí sí lo que se tendría que hacer es calcular, seleccionar la bomba para que ella te mande los 2 litros. Ok. O sea, sí, tú le puedes poner a la salida de la bomba o a donde llegue el fluido, puedes poner la válvula, ¿no? Sí. La válvula para que te esté llegando esos 2 litros. Pero al hacer eso, tú estarías forzando la bomba. Sí, cargándola.
Sí. estarías forzando la bomba, porque la bomba te va a mandar, no sé, ¿no? 5 litros, por decir, Sí, y tú nada más estás tomando 2 litros. 2 litros. Eso lo puedes hacer con la válvula, Sí, pero entonces la bomba se estaría sobrecargando, sí, el motor se necesitaríamos estaría vida útil. calentando. Entonces, pues te digo, si ya uno al final, o sea, lo que tú quieres es que de ese rebombeo, tú quieres llevar 2 litros de agua, 2 litros por minuto o 2 litros por segundo, ¿no? Sí, Dependiendo por del segundo. caudal. Ajá. Entonces, ya para eso, tú sí ya necesitarías calcular la bomba. Sí, ya Para para que que esa bomba exclusivamente ya ella va a tomar el fluido de donde esté llegando y ella te va a mandar los 2 litros por segundo, sin que le Ok. tengas que estar restringiendo el paso. el flujo. En la otra bomba te va a mandar el caudal que está mandando y no Sí. va a haber problema porque lo va a dividir en 2. Entonces al final nada más está abasteciendo, digámoslo así. Sí, sí. Entonces, Bien. por eso te digo, ahora sí que automatizar un sistema de bombeo, pues es nada más controlar el arranque y paro Sí. de la bomba o de las bombas. Sí, es lo que se hace. Eso es, pero ya el control del fluido, pues sí ya es a través de las válvulas, cuando Vale. tú quieres dividir el fluido en 2 partes. Sí. Y si tú quieres mantener el fluido constante en una sola, pues Ajá. esa bomba te tiene que dar ese caudal sin que se force. Sin que se Ya. force. Sí. ¿Sí? Bien, Pues sí, profe, así gracias. es. Órale, pues, vamos con esto para terminar ya lo que es flotabilidad y empezar con estabilidad. Vamos a checar esto. Entonces, anótenle por qué estos problemas no están ahí. Estos problemas son de otros libros. Anótele ahí un trozo de mineral Entonces anótele ahí, un trozo de mineral pesa 0.32 newton en el aire. Y 0.20 newton sumergido en agua. Sumergido en agua. Sumergido en agua, punto y seguido. Calcule su volumen y su densidad. Entonces, aquí nosotros hemos visto, ¿no? Que en algunos ejemplos nos dice que el peso en el aire. Profe, solo que ya acabó la clase. ¿Ya? Sí, ya son las 10. Entonces, mañana, bueno, el miércoles nos toca estar allá en el laboratorio. Mañana no nos toca clase. El miércoles nos toca allá
les toca a la primer parte del grupo. Entonces, pues ya, ¿verdad? Estos dos ejemplos que vamos a ver es para terminar flotabilidad y comenzar con la parte de estabilidad. Entonces, ahí le dejamos. Yo espero que tal vez mañana en la tarde, en la noche, ya les mande su calificación. ¿Sale? Para que pues ya tengamos ese primer registro de calificación. Este otro, les vuelvo a decir, regresando de este periodo de vacaciones, no nos vamos a tardar más que unas 3, 4 clases y terminamos. O sea, a lo mejor lo de una semana. Bueno, ahí le dejamos entonces. Nos vemos la próxima clase.